Qué gozo compartir con ustedes, hermanos, en esta noche de jueves. Gracias al Señor porque Él es fiel y, como dice un dicho, todo lo que comienza termina. Y en esta noche terminamos la reflexión, la meditación que comenzamos hace 2 semanas, preguntándonos cómo enfrentamos las pruebas. Y hemos dicho que enfrentamos las pruebas, la primera enseñanza, teniendo gozo en el Señor, según el versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Cómo enfrentamos las pruebas? Teniendo gozo en el Señor. Número 2, ¿cómo enfrentamos las pruebas? Produciendo paciencia que viene del Señor. Versículos 3 y 4, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Cómo enfrentamos las pruebas? Produciendo paciencia que viene del Señor. Esa fue la segunda enseñanza. La tercera, el domingo pasado, estaba en el versículo 5. Dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Cómo enfrentamos las pruebas? Pidiendo sabiduría del Señor. Ahora terminamos en esta noche de jueves. ¿Cómo enfrentamos las pruebas? Según el versículo 6 al versículo 8, creyendo en el Señor. Creyendo en el Señor. Permítame leer desde el versículo 6 hasta el versículo 8. Dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otro. Versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cómo enfrentamos las pruebas? Bueno, enfrentamos las pruebas no solo teniendo gozo, produciendo paciencia, pidiendo sabiduría, sino creyendo en el Señor. Y a modo de introducción, hay algunos hermanos que piensan que Pablo y Santiago se contradicen en el tema de la fe. Y no es así. Permítame explicarle brevemente estas diferencias entre Pablo y Santiago. Por ejemplo, Pablo habla de una justificación delante de Dios. Santiago habla de una justificación delante de los hombres. Pablo habla de una fe para salvación, según Efesios capítulo 1, versículo 13, y Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Y esta fe, como dice el versículo 13 del capítulo 1 de Efesios, comienza oyendo, comienza escuchando la palabra de Dios, después creyendo. Como resultado, uno viene a ser hijo de Dios, y según el versículo 13 y 14 es sellado y tiene las arras del Espíritu. Entonces es una fe para salvación. Santiago habla de una fe como consecuencia de la salvación. Pablo habla de una fe como una realidad. Vale decir que sucede una sola vez en la vida, es irrepetible. Por ejemplo, recuerda Hechos, donde dice el carcelero de Filipo, le pregunta a Pablo: ¿qué debo hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No es que se repite, solo sucede una sola vez, y esa fe es una realidad. Sucede una sola vez en la vida, es irrepetible. Sin embargo, Santiago habla de una fe como un estilo de vida, de una experiencia, de algo que se puede repetir muchas veces. Es más, dice Santiago, cuando somos probados, necesitamos pedir sabiduría, pero necesitamos pedir con fe. Cada vez que somos probados, necesitamos acercarnos al Señor para pedirle sabiduría y así discernir los tiempos y tomar decisiones que honren y que glorifiquen su bendito nombre. ¿Cómo enfrentamos las pruebas? En esta noche decimos creyendo en el Señor. Y quiero compartir con ustedes un principio teológico que he estado elaborando
de estos 8 primeros versículos. El principio teológico sería: cada prueba que el creyente enfrenta necesita desarrollar gozo, paciencia, sabiduría y fe en el Señor. Le repito, el principio teológico: cada prueba que el creyente enfrenta necesita desarrollar gozo, paciencia, sabiduría y fe en el Señor. Versículo 6, hay un mandato, dice: pero pida con fe. Y quiero que observe que ese pedir con fe está en el contexto de la sabiduría, está en el contexto de entender el temor de Jehová, está en el contexto de entender los tiempos. Es un conocimiento aplicado. No se refiere a: hermano, no tienes tu casa, es porque te falta fe, pide con fe. Hermano, no tienes auto, es porque no has pedido con fe. Hermano, te enfermas, es porque no has pedido con fe. No se está refiriendo a ese tipo de fe, por si acaso. Si haríamos eso, estaríamos mal interpretando la Biblia y estaríamos sacando un pasaje fuera de contexto, cosa que últimamente se ha escuchado mucho en los medios de comunicación. Así que hay un mandato: pedir con fe. Y nos preguntamos en esta noche, ¿qué es pedir con fe? Bueno, pedir con fe es orar. Cada vez que la Biblia dice pedir, en este contexto está hablando de orar. Por supuesto, orar a nuestro Padre Celestial, confiando en el Señor que Él nos dará sabiduría, escuche bien, para discernir ¿qué? Para discernir los tiempos, para tomar buenas decisiones. Eso es pedir con fe, orando al Señor, confiando, creyendo en la voluntad soberana de Él. Sabiduría para entender la naturaleza de Dios, sabiduría para entender sus propósitos. Hay un ejemplo de sabiduría en Proverbios, el capítulo 9. Y si usted puede leer Proverbios capítulo 9, va a notar que tiene 18 versículos. Y está estructurado así. Los primeros 6 versículos hablan sobre la personificación de la sabiduría. Los últimos 6 versículos, desde el versículo 13 hasta el versículo 18, habla sobre la insensatez. Y desde el versículo 7 hasta el versículo 12, habla sobre el temor de Jehová. Entonces, ¿qué es lo que quiere enseñar el autor de Proverbios? Está personificando en primer lugar la sabiduría. Hace un banquete, llama, pocos asisten. En el otro lado encontramos la insensatez o la necedad, que también hace un banquete, llama a los necios, a los simples. Y al medio está el temor de Jehová. Por lo tanto, escuche bien, la persona, el creyente, la familia que pide sabiduría con fe, anda en el temor de Dios y desecha la necedad, la simpleza. Pedir con fe, dice Santiago, el versículo 6, es no dudar nada, pero pida con fe, no dudando nada. Entonces, pedir con fe es no dudar de nada, de la voluntad de Dios, de los atributos de Dios, de la naturaleza de Dios, de los propósitos de Dios. Pedir con fe también significa no dudar nada. ¿Qué dice el versículo 6, la segunda parte? ¿Qué pasa si dudamos? ¿Qué pasa si no confiamos en el Señor? Bueno, Santiago es explícito y da 3 consecuencias. Mire en el versículo 6, dice que el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Número 1, el creyente es comparado a la onda del mar. No tiene estabilidad, no tiene profundidad, en primer lugar. Entonces, comparado a la onda del mar, aquel creyente que no pide con fe, que duda. Versículo 7 dice: no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Ese creyente no recibirá cosa alguna del Señor.
Santiago capítulo 1, versículo 17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Entonces, por favor, hermanos, amigos, no pensemos que esta pandemia Dios la creó, sino que Él en su soberana voluntad ha permitido, y podemos ver muchas cosas positivas de esto. Por ejemplo, que primero es Dios, que la prioridad de nuestras vidas como familia, como iglesia, debe ser y tiene que ser Dios. Que la familia es importante para el Señor, que el prójimo es importante para el Señor, que el medio ambiente es importante para el Señor, que el servicio unos a otros es importante para el Señor. Por lo tanto, todo lo bueno procede de Dios. De Dios nunca vamos a recibir lo malo. Todo lo bueno, toda buena dádiva desciende de Él. Versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dijimos en primer lugar que la persona que duda es semejante a la onda del mar. Número 2, no va a recibir nada del Señor en este contexto. Y 3, es un hombre de doble ánimo, es un creyente de doble ánimo. La idea del pasaje se refiere a una persona almática, una persona emocionalista, una persona con la mente dividida, con la lealtad dividida. Y dice Santiago al terminar el versículo 8, esta persona es inconstante en todos sus caminos. Es como la ruleta rusa, un momento está arriba, otro momento abajo, un momento arriba, otro momento abajo, un momento con Dios, otro momento con el mundo. Y cuando digo mundo, no me estoy refiriendo a las personas, me estoy refiriendo al sistema apartado de Dios. Entonces, es una persona inestable, es una persona almática, es una persona de doble ánimo, es una persona inconstante. Quiero terminar con una reflexión de la historia del cristianismo. Nos enseña mucho, mis queridos hermanos. Resulta que el cristianismo auténtico ha afrontado diversas epidemias, pestes, pandemias y toda clase de males. Quiero mencionarles solo 3. Número 1. En el siglo II hubo una plaga que se le denominó la plaga antonina. Posiblemente era una viruela o sarampión. ¿Sabe quién describe este virus? Galeno, en el siglo II. Y dice la historia que después de esta epidemia, la iglesia, el cristianismo se fortaleció, creció. El segundo ejemplo, la peste cipriana, porque fue descrita por Cipriano de Cartago, uno de los padres de la historia de la iglesia, en el siglo III. Y probablemente era viruela o fiebre hemorrágica. Dice la historia que morían casi como más de 1000 personas diariamente. Diezmó las personas al Imperio Romano. Murieron, por supuesto, muchos cristianos. La tercera peste, en el año 1527, el reformador Martín Lutero enfrentó la peste bubónica. ¿Y sabe qué dijo Martín Lutero? Algunas cosas que quiero rescatar de él. 2, para terminar. Cualquier persona que se encuentre en un rol de servicio a otros tiene el compromiso vocacional de no huir. Vale decir, si uno está como gobernante, si es alcalde, si es corregidor, si es militar, si es policía, si es médico, si es enfermera, etcétera, etcétera. No debe huir. Un segundo consejo que nos dio el reformador en el siglo XVI, hay que respetar la cuarentena. ¿Cómo? Honrando lo sagrado que es la vida. Honrando lo sagrado que es la vida. Hermanos,
yo quiero terminar en esta noche haciéndonos la pregunta de esta meditación, de esta reflexión. ¿Cómo enfrentamos las pruebas, las aflicciones? Número 1, gozo en el Señor. Número 2, paciencia que viene del Señor. Número 3, sabiduría en el Señor. Y número 4, creyendo en el Señor. No entremos en pánico, más al contrario, confiemos en este Dios bueno, misericordioso, justo y santo, que siempre quiere lo mejor para nosotros. Oremos. Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias porque tú nos has enseñado en estas reflexiones, en estas meditaciones, de que necesitamos algunos aspectos en nuestras vidas para enfrentar la prueba. Gozo, estar contento, no en las circunstancias, sino en medio de las circunstancias, contento con la voluntad tuya, Dios amado. Necesitamos desarrollar paciencia, aguantar, soportar, no tirar la toalla. Necesitamos sabiduría para discernir los tiempos, para tomar buenas decisiones, no quejarnos. Y últimamente en esta noche dijimos que necesitamos creer en ti. Dice la Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que estos días sean días donde podamos continuar con ese hábito de leer, de reflexionar, de meditar y de practicar tu palabra, de seguir predicando ese evangelio a aquellas personas que necesitan consuelo, que necesitan fortaleza, que necesitan sabiduría, que necesitan orientación. Gracias, Señor, por la iglesia en Bolivia. Gracias por la iglesia en todo el mundo. Y gracias porque a través de esta pandemia que tú has permitido, hay mucha gente que se está acercando de corazón, como también hay gente que tal vez por la emoción o por las circunstancias se ha acercado, pero vale, Señor, te están escuchando. Muchas gracias por tu voluntad soberana, con un propósito, como dice Efesios, para alabanza de tu gloria. A ti te damos la honra, el honor y toda la exaltación. En Cristo Jesús oramos. Amén.